comienzo este recorrido por uno de los edificios más bellos y emblemáticos de la ciudad, a orillas del río Milyaca, en el barrio Turco, que durante su historia ha sido biblioteca, universidad y hoy sede del Poder Ejecutivo de la ciudad, un espacio reconstruido desde el ingreso que muestra lo imponente que es. Lo majestuoso del edificio del Ayuntamiento de Sarajevo, conocido como Vijennica, es que nos recuerda solo con estar aquí a la entrada el pasado tortuoso que tuvo por criminales serbios, como dicen textualmente en una placa en el lugar, en la que piden no olvidar y recordar ese momento de destrucción en 1992, aspecto histórico que más adelante se los comentaré mientras visitamos el edificio. El ingreso del lugar es perfectamente cuidado, limpio, amplio, luminoso, y era imposible no mirar a las cúpulas tan finamente decoradas para poder ver este edificio. Se paga una tarifa de aproximadamente 10 marcos bosnios, lo que es equivalente a unos 5 euros o 5,50 dólares. Pagando esto podemos ingresar y prepárense todos para ver una completa maravilla. De inmediato ingresamos al patio principal de este edificio triangular, pero que en su interior lo primero que llama la atención es un bellísimo lugar cerrado, cubierto en la parte superior por un vitral hexagonal, que es imposible no quedarse hipnotizado con toda la luz que da el lugar. Para un fotógrafo aficionado como es mi caso, les confieso que se puede estar minutos viendo cada una de las partes de este sitio, desde el centro, el vitral, los marcos y esos pasillos que están en perfecta armonía y silencio. Un silencio bastante característico al estar en esta zona del centro donde abundan negocios y comercios locales. De este actual edificio del Ayuntamiento de Sarajevo, decir que fue construido en 5 años, entre 1891 a 1896, en plena época del Imperio Austrohúngaro, con un estilo arquitectónico conocido como neomorisco, que combina elementos islámicos con arquitectura gótica y renacentista. Todo ello hace del edificio un lugar bastante atractivo para propios y visitantes de este lugar en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina. Además de apreciar ese gran vitral geométrico de forma hexagonal en la parte superior, hay mucho por apreciar en los suelos, completamente lisos, con figuras llamativas pero no tan cargados, además de los arcos que se repiten en las plantas superiores del edificio. En esta primera planta en la que estoy, se puede visitar un cuarto con objetos de la época de una visita que marcaría el destino de gran parte de Europa a comienzos del siglo XX. En este lugar en 1914 se celebró una recepción oficial en honor al archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía en el edificio. Esto fue justo antes del asesinato de Francisco José a las afueras de este lugar, un evento que marcó la Primera Guerra Mundial y cambios posteriores en la historia de Europa, en países y además en monarquías. De esa Primera Guerra Mundial quedan unos datos de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos, de los cuales todavía hoy no hemos aprendido nada porque seguimos con las guerras. Los objetos, por cierto, son de pocos que han quedado después de la gran tragedia que hubo en este lugar, que les voy a contar mientras voy subiendo a una planta superior.
Una gran escalera muy descansada con pequeños peldaños y en dos niveles nos lleva a uno de los pisos superiores. Es caminar y dejarse transportar por un sitio que ha recibido personajes de aquí y de allá. Y por eso gran parte de los habitantes de esta ciudad, los sarajevitas, la han caminado. La historia es para recorrerla, caminarla y jamás olvidarla. Y en este punto se encuentra una foto de cómo quedó el ayuntamiento de Sarajevo en plena guerra de Bosnia-Herzegovina durante las noches del 25 y 26 de agosto de 1992. A comienzos de los 90 se albergaba la biblioteca más grande de la ciudad, con 2 millones de libros. La guerra arreciaba y un intenso bombardeo de artillería causó un incendio que destruyó gran parte del edificio, incluida su valiosa biblioteca, que albergaba una impresionante colección de libros y manuscritos históricos. La ciudad en pleno asedio y plagada de francotiradores imposibilitaron salvar ese legado histórico y se cuenta que el incendio duró por varios días. La destrucción del edificio fue un golpe devastador para la ciudad y un recordatorio trágico de los horrores de la guerra. La guerra de Bosnia tuvo una duración de poco más de 3 años, finalizando en diciembre de 1995. Este edificio estuvo cerrado durante años. Hoy lo vemos en un esplendor que tardó por verse, más de 10 años de restauraciones y reparaciones en los que gobiernos como España y Suecia aportaron para volver a tener un espacio que dignifica a un país que actualmente es candidato a entrar a la Unión Europea. Y de seguro lo logrará. Por ahora sigo el recorrido y les muestro más detalles de los techos, corredores, oficinas, y algunas oficinas de estas están abiertas para visitar. Otras obviamente se encuentran cerradas por la función que el ayuntamiento tiene, y es que desde aquí se toman decisiones administrativas y políticas de una ciudad que, tomando toda el área central y alrededores, sus colinas, habitarían al menos 400.000 personas si no son más. Recorrido que nos lleva al salón de actos, vacío pero imponente. Aquí se reciben a los jefes de Estado, se dan ruedas de prensa e incluso algunas recepciones a diplomáticos se realizan. Solo se nos permite estar en el espacio por pocos minutos y, como se va volviendo costumbre, mirar, apreciar detalles en una sala que por su espacio impone. En este espacio vale la pena dar una pausa y ver toda esta belleza del edificio Villennica o Ayuntamiento de Sarajevo con la música exclusiva de Día D. En esta segunda planta que les voy mostrando, aparte de las oficinas, salón de actos de 2 niveles y corredores impecables, hay otros lugares para apreciar. Es caminar un poco y nos encontramos con un salón mucho más sencillo en el que se encuentran las fotografías de los alcaldes de la ciudad de Sarajevo, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Retratos en blanco y negro, bastante sobrios que dejan ver los rasgos de gobernantes locales. De ellos decir que Sarajevo solamente ha tenido 2 alcaldesas en su historia reciente, por lo que la participación política de mujeres en este país al parecer se encuentra en niveles muy bajos. Dejamos la política y el salón de alcaldes y vamos
a ver un poco más detallados de madera y muebles. Quisiera subir por este salón de alcaldes, pero una cinta sutilmente cierra toda posibilidad de hacerlo. En esta visita les he mostrado varios lugares del edificio del ayuntamiento y llegamos a uno que suele estar cerrado para los visitantes y es el sitio de decisiones en el Consejo Municipal. Quizás lo podemos encontrar disponible ya que estamos en agosto y los políticos se encuentran en periodo de vacaciones. Este ayuntamiento tiene otros espacios en la parte superior como galería de arte, pero ese se los quiero mostrar en otro capítulo dedicado al arte de la ciudad. Por ahora sigamos en este salón donde se toman las decisiones políticas de la ciudad de Sarajevo. Esta es la visita a la Casa del Ayuntamiento, que como han visto ha tenido una historia muy truculenta. Esto fue una universidad, esto fue una biblioteca que perdió 2 millones de libros y el día de hoy se puede visitar gracias a la colaboración de varias embajadas que han donado dinero para restaurar. Hoy se pueden ver galerías, se pueden ver oficinas y se puede caminar por este lugar. El ingreso vale 10 bancos, como les decía antes, y vale la pena visitarlo. Es uno de los 5 edificios emblemáticos de la ciudad de Sarajevo. Espero que les haya gustado esta historia y seguimos viajando por destinos inhóspitos en estado natural. Viaje. Suscríbanse. Hasta pronto. Chao.